¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos en la continuidad informativa de T13 en vivo. A esta hora nos juntamos todos los días para revisar más en extensión algunas de las noticias más importantes de esta jornada, y una que se ha generado, se ha construido durante bastante tiempo para llegar a un acuerdo y que se ha materializado en el día de hoy de llegar a una tramitación de la reforma de pensiones. Y por eso es que a partir de este momento nos contactamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, precisamente para conversar los detalles de lo que significa este acuerdo para poder tener una reforma previsional que pueda ser votada ya en el primer mes del próximo año. ¿No es así, ministro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Ramón. Efectivamente, tuvimos hoy día, en primer lugar, en la Comisión de Trabajo del Congreso, del Senado, tuvimos un acuerdo sobre cómo proceder con la tramitación del proyecto de reforma previsional. Recordemos que este proyecto ingresó al Senado en abril pasado. Desde entonces ha estado solamente en una etapa de audiencias. Ha habido una discusión de carácter muy general y había mucha incertidumbre sobre cuándo y cómo se iba a votar, y más aún todavía respecto de cuándo podría concluir este proceso. Entonces, lo que hemos logrado hoy día, en este acuerdo que fue luego refrendado por la Sala del Senado, es que ya a contar de la próxima semana se va a empezar a votar el proyecto de manera ad referendum, es decir, de manera, por así decirlo, provisoria, con una votación en general y en particular al final en la comisión a fines de año, de tal manera de que en este segundo trámite, porque recordemos que este proyecto ya pasó por la Cámara de Diputados, en este segundo trámite se concluya en enero del próximo año. Esto le da certidumbre a la reforma previsional. Hay mucha gente que ha apostado que no va a haber reforma previsional, hay muchos que a lo mejor por diversas razones, ¿cierto? A veces por intereses, por cuestiones políticas, han tratado de dificultar la tramitación de este proyecto, pero afortunadamente hemos tenido un acuerdo muy amplio con senadores de gobierno y de oposición para proceder de esta manera. Así que ahora ya la reforma previsional, por así decirlo, tiene fecha, y eso es un paso muy importante. Ya, eso es muy importante, pero para que quede claro, no es que se despejen las diferencias que hay en torno a puntos que son cruciales. Lo que se ha hecho aquí es un compromiso y acordar un itinerario para poder poner fin a la tramitación y poder abordar en tiempos y plazos y llegar a la votación final independiente de las diferencias que aún se mantienen. Efectivamente hay un acuerdo de procedimiento y de plazos, pero también ese acuerdo, el protocolo que se aprobó esta mañana, incluye una serie de definiciones, incluye definiciones sobre los principios de la reforma, sobre los objetivos que tiene que buscar, sobre cómo resolver varios de los temas que han estado en discusión hasta el momento, es decir, ya marca un avance en términos de convergencia de visiones, de propósitos entre los senadores de distintos sectores. Así que no es simplemente una cuestión de procedimiento, y eso es importante porque si no uno diría, bueno, ¿cómo va a alcanzar a aprobarse un proyecto de aquí a fin de año si es que no hay acuerdos básicos? Yo diría que esos acuerdos básicos ahora ya existen, están recogidos en este documento que se suscribió esta mañana, y eso es lo que le da credibilidad a los plazos, y por otro lado nos da cierta certidumbre sobre los contenidos que va a tener esta reforma a partir de lo que ha sido las propuestas del Ejecutivo. Pero, por ejemplo, muchos se preguntan en el día de hoy si este acuerdo implica que también ya hay un acercamiento más profundo respecto de cómo, en uno de los puntos que es el más controvertido, ¿no?, cómo se distribuye el 6% adicional. ¿Eso lo contempla el acuerdo en cuanto al procedimiento o es parte de la sintonía más fina todavía que hay que hacer justamente en la votación? El acuerdo recoge las ideas fundamentales de lo que ha sido esta alternativa que se ha estado trabajando en las últimas semanas y que estaba en el documento que entregamos nosotros a la Comisión la semana pasada. Es decir, este esquema 3-2-1, en que hay tres puntos de esa cotización de los empleadores
que van de inmediato a las cuentas de capitalización individual, un 1% que va de manera permanente al Seguro Social y 2 puntos que durante un periodo de transición relativamente largo van a ir a un esquema que permita mejorar las pensiones de los actuales pensionados y los que se jubilen durante los próximos 20 años. La idea central que está detrás de ese esquema está recogida dentro del documento que se suscribió hoy. Se señala, en primer lugar, la existencia de este mecanismo de carácter transitorio, con una transición larga, como mencionado recién, y por otro lado, un fondo que es el que le da la sustentabilidad en el largo plazo a todo este esquema. Así que yo diría que ahí se recoge en buena medida ese avance y eso, por supuesto, ya significa entrar a ir resolviendo este tema que ha sido como el nudo central de la discusión de la reforma previsional hasta ahora. Se lo pregunto para tener absoluta claridad sobre qué nivel de acuerdo hay en ese aspecto en particular, porque de pronto esa situación era la que más hacía tambalear, al menos públicamente en la discusión, poder arribar a una reforma como tal. Incluso hay partidos de la oposición que habían señalado desde muy tajantemente que ninguno de los puntos de cotización individual tenían que tener un destino que sea distinto a lo que hoy día conocemos sencillamente como la capitalización individual y que no se iban a mover desde esa posición. Claro, bueno, este esquema que se ha estado trabajando significa que buena parte de la cotización al final siempre va a llegar a los afiliados cuando se jubilen a sus cuentas de capitalización, pero en este esquema transitorio, antes de llegar hasta allá, en primer lugar, estos 2 puntos de cotización del empleador van a ir a financiar la mejora de las pensiones actuales y se les va a devolver a los trabajadores por los cuales se hicieron las cotizaciones al momento de su retiro con intereses, con reajuste como corresponde. Ese es el esquema que se ha estado trabajando hasta ahora. Como digo, por supuesto, el documento de hoy no recoge todo el detalle de esa propuesta, pero sí señala como 2 puntos esenciales dentro de la descripción de lo que se va a estar trabajando, este esquema de transición larga y por otro lado un fondo que es el que le va a dar sustentabilidad en el tiempo. Así que yo diría que estamos bastante bien encaminados para resolver este nudo central de lo que hasta ahora ha sido la discusión previsional. De la misma manera también, por ejemplo, en los temas ligados a la industria, también en el documento que se suscribió esta mañana se habla de la necesidad de cambios en la organización industrial de la administración de fondos de pensiones y eso también implica recoger parte de lo que se ha discutido hasta ahora, aunque por supuesto los detalles de cómo se va a hacer eso va a ser parte de este proceso de votación al referéndum que va a comenzar en las próximas semanas. ¿Cómo es la idea matriz que tiene el gobierno y recoge en ese documento de cambiar a cómo concebimos que hoy día actúa el sistema teniendo principal actor y único actor a las administradoras de fondos de pensiones que concentran todo el negocio? Sí, bueno, en el documento uno de los temas que se enfatiza es la importancia de tener una institucionalidad sólida, una institucionalidad que sea capaz de recoger o representar al conjunto del sistema. Los administradores de inversiones serán una parte de esa estructura, pero aquí vamos a tener más actores, vamos a tener más aportes provenientes de distintos contribuyentes. Ahora ya no va a ser solo los trabajadores que aportan, sino que también van a ser los empleadores. Vamos a tener al Estado apoyando, por un lado, a través de la pensión garantizada universal y por otro lado también a través de aportes regulares al financiamiento de este fondo del Seguro Social, que es el que va a sostener todo el esquema para mejorar las pensiones actuales, para mejorar las pensiones de las mujeres en relación a los hombres por las diferencias de expectativa de vida que hoy día las afectan. Ministro,
Si esto llega a puerto en los términos que eso es concebido por la autoridad como el proyecto, como una noción incluso, diría yo, de entender el sistema y pasar a un sistema de seguridad social propiamente con esas características, en donde el componente de la solidaridad esté presente, con este esquema, pese a que una parte de ello es una especie de préstamo, como ustedes señalan, ¿no es verdad?, que es reconocido al final cuando se jubila. ¿Se conjuga eso? ¿Eso para los términos de las convicciones del Ejecutivo, eso es solidaridad aunque tenga este tipo de modificaciones? Bueno, de partida vamos a tener un esquema permanente de solidaridad entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que mencionaba recién, ¿cierto? Hoy en día, una mujer que se jubila a la misma edad que un hombre, con los mismos fondos acumulados, tiene una pensión 15% más baja. Acá vamos a tener un esquema que va a compensar plenamente esa diferencia, y eso va a ser de carácter permanente. Y por otro lado, este esquema con la cotización del 2% va a mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de los que se jubilen durante los próximos 20 años. Eso también es una expresión de solidaridad, pero esa solidaridad va a ser retribuida a quienes aporten siendo hoy día trabajadores en actividad. Entonces, los objetivos en ese sentido creo que lo vamos a poder lograr plenamente. Nosotros siempre hemos puesto el énfasis en los objetivos que se buscan con esta reforma, no tanto en los instrumentos. Siempre hemos tenido flexibilidad respecto de eso, nunca hemos trazado líneas rojas ni hemos puesto ese tipo de limitaciones, justamente porque aquí lo importante es tener claro qué es lo que se quiere hacer. Luego, ¿cierto?, resolveremos bien cómo, el cómo, cuáles son los instrumentos, las normas con las cuales logramos eso. Ministro, y el acuerdo que se logra es fruto de intensas negociaciones que vienen desde hace muchísimo rato, ¿no es verdad? Pero en las últimas horas, cuando salió aquello de la famosa minuta, que la instrucción que no venía firmado el documento, que era de la asociación de las AFP, puso en peligro en algún instante, tratando de conocer un poco los entretelones, este acercamiento que ustedes estaban teniendo. Claro, esta minuta de las AFP, que finalmente, ¿cierto?, la asociación reconoce su autoría, tiene un conjunto de críticas muy descarnadas, muy directas a todo lo que había propuesto el Ejecutivo la semana pasada a través de este documento en que se recogían 45 puntos de convergencia. Creo que la minuta de la AFP, la verdad es que nunca llegó a poner en riesgo las conversaciones que teníamos. Creo que fundamentalmente aquí lo que se ha impuesto es que el lugar donde se legisla, quienes legislan, son los parlamentarios, en este caso en particular el Senado. Esas son los representantes de la ciudadanía que están para legislar. La legislación no se resuelve en una empresa, no se resuelve en un seminario, no se resuelve en las redes sociales, se resuelve en el Congreso. Y yo creo que esa es la convicción que convocó a todos los parlamentarios para llegar finalmente a este acuerdo, que significa tomar y asumir plenamente la responsabilidad de legislar y sacar adelante la reforma previsional. Solo una última precisión, ministro Marcel. Más allá de que todos los grupos de interés tienen su legítimo derecho de expresar sus opiniones respecto incluso también de una materia tan importante como es el sistema previsional, en esa minuta en particular ¿había algo más que apreciaciones técnicas? ¿Habían derechamente, a su juicio, errores o desinformación, como por ejemplo hablar de cuentas nocionales y no de este préstamo que usted ha explicado, por ejemplo, que llevaba a confundir lo que ustedes estaban proponiendo de lo que se estaba expresando en esa minuta? ¿Es así o no es así? O sea, yo la verdad es que el contenido de esa minuta no lo definiría como un contenido técnico, Eran básicamente ciertas consignas, ciertas afirmaciones taxativas, seguidas de un par de líneas de desarrollo. Algunas de esas afirmaciones tenían que ver con suponer intenciones del Ejecutivo al momento de presentar estas 45 propuestas.
y creo que quizás por esa misma razón la verdad es que no llegó a tener influencia ni peso en lo que fue finalmente la gestación de este acuerdo, este protocolo que hoy día se suscribió y que, como decía, permite que la reforma previsional avance, que ya se vaya transformando poco a poco en un hecho y que tenga un plazo claro en el cual va a poder ser aprobada por el Congreso. Ministro Mario Marcel, muchas gracias por estos minutos para explicarnos el alcance de estos acuerdos, los tiempos y, bueno, veremos en qué va avanzando. Por lo pronto, hoy día ya había respaldo en las votaciones primarias que se han hecho allí en el seno del Senado, así que, al parecer, el acuerdo va cuajando y se va materializando. Bueno, este acuerdo se aprobó prácticamente por unanimidad, solo tuvo 2 abstenciones en el Senado, así que creo que es un muy buen paso entrando a esta recta final de la reforma de pensiones. Gracias, ministro. Buenas tardes. Gracias a usted y un saludo a todos los televidentes. El ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, conversando con nosotros a esta hora de la tarde. Estamos en vivo, aquí en T13 en vivo, con una de las noticias sin duda más importantes del día, porque por fin se llega a este acuerdo que permite tener claro que en enero del próximo año ya habrá reforma previsional, por lo menos los tiempos están establecidos y las bases de los principales acuerdos. Vamos a la pausa y regresamos.